vamos a escuchar a Raúl para que nos cuente desde México en qué está trabajando. Bienvenido, Raúl. ¿Estás por ahí? Sí. Hola colegas, Santiago, Claudio, Luciana, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Excelente, perfecto. Pues bueno, la verdad es que me siento muy contento por estar aquí con ustedes. Sus ponencias me han parecido muy interesantes, sobre todo para reconocer las similitudes que podemos encontrar en estos ámbitos y sobre todo el papel que podemos desarrollar al respecto. Como tengo aquí ahorita en la Ciudad de México está lloviendo, pues bueno, tengo un poquito de mala señal, así que no puedo prender mi cámara, pero cuando termine de exponer con todo gusto en el debate, puedo haré lo posible para poder hacer esta parte, ¿no? Entonces, bueno, el tema que yo les traigo aquí a presentar tiene que ver con los influencers rurales. Sobre todo me parece importante en el marco de lo que han mencionado aquí mis colegas que me antecedieron, y sobre todo poner en la mesa de debate, en primera instancia, una serie de precisiones y de estimulaciones ahí conceptuales a la hora de plantear estos ejercicios, porque estos influencers me parece ayudan sobre todo a reconocer la multiplicidad de factores que intervienen y sobre todo la, eh, la relevancia en términos de lo que pueden o no ofrecer en estos ámbitos que ya se han tocado al respecto. Entonces, bueno, en primera instancia, me parece claro, y aquí mis colegas lo han planteado muy bien, pues estos influencers son relevantes o adquieren relevancia sobre todo con el vínculo aquí en las plataformas, que es parte de este primer encuentro que estamos desarrollando de manera multisituada, y sobre todo porque cobran mucha importancia a través no solamente del surgimiento de estas plataformas, sino de su masificación, ¿no? En términos conceptuales, a mí me parece muy importante hacer esta decisión conceptual entre lo que podríamos entender como influencers y las celebridades. Porque mientras las celebridades son aquellas personas que se hicieron de una imagen y una reputación en el espacio digital, ¿no? En el caso, en los medios particularmente y que lo replican en el espacio digital, los creadores de contenido que después pueden llegar a volverse influencers, pues no necesariamente pasan por los medios masivos tradicionales. Es decir, los influencers son creadores de contenido que se van profesionalizando y que se van especializando en el espacio digital para hacerse de una comunidad, ¿no? Y es este gran papel en términos de habilidades, en términos tecnológicos, lo que permite plantear estos elementos. Nada más hay una pregunta, porque soy nuevo mucho en esta parte de proyectar aquí en Meet. ¿Sí están viendo mi segunda diapositiva? O sea, ¿sí vieron el cambio de la presentación? Sí, sí. Sí, ok, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen, pues viene mucho en esta idea de cuáles son esos influencers muy top en América Latina, y podemos ver a Karol G, ¿no? Que como ya les decía, ella podría considerarse una celebridad en términos específicos porque su trayectoria y su reputación mediática ha estado en el marco de las industrias culturales y creativas, la música, ¿no? Particularmente. Sin embargo, por ejemplo, aquí Luisito Comunica, que es muy reconocido y bueno, tiene un contexto en el caso mexicano, se puede entender en ese ejercicio como un influencer, sobre todo ¿por qué? Porque la dimensión en la que él se hace de esa reputación no nace por haber pasado por estos medios tradicionales, sino que fue a través de construir sus canales, profesionalizar su contenido, ¿no? Especializarse en ciertos temas, ¿no? Y con ello poder crear o hacerse de una comunidad que consume e interactúa con esta persona de manera frecuente. Entonces, esa decisión me parece muy importante porque nos permite ver con mucho más claridad la relación entre creadores de contenidos y plataformas en ese ejercicio analítico. Como ya aquí se los he mencionado, pues muchas de estas características es que son personas, pueden ser jóvenes o no necesariamente tan jóvenes, ¿no? Aunque mayoritariamente adquieren ese rasgo etario, y que van de la mano sobre todo con estos procesos de profesionalizar su ejercicio en términos de producción de contenido, ¿no? Entonces empiezan haciendo contenido amateur, ¿no? Empiezan a crear estos pequeños videos y después
conforme capitalizan la monetización que pueden llegar a tener y sobre todo también de la inversión que ellos hacen para volver el ser influencers o la creación de contenidos como una forma de obtener un ingreso económico a lo mejor estable, pero en algunos momentos volátil, es lo que incentiva esa mejora en términos de la cantidad y la calidad de contenidos que ellos desarrollan y a través de los cuales van creando y cohesionando comunidades virtuales en estas plataformas, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante porque lo que hemos visto con estos influencers es que esta profesionalización y por otro lado su especialización temática van de la mano también con estos elementos que pueden o no estar presentes o visibles en los medios de comunicación. Es decir, una particularidad de las plataformas y su articulación con estos influencers es que nos ofrecen contenido especializado que puede o no estar presente en los medios de comunicación tradicionales y que es esa visibilidad o escasez o ausencia lo que hace que se conformen estas comunidades, ¿no? Cuando se desarrollan estos ejercicios ya de manera formal, en términos de estos influencers, lo que vamos a encontrar sobre todo es que, como ya lo han mencionado aquí de manera muy clara mis predecesores colegas, pues se han enfocado estos influencers o se han articulado con ciertos sectores productivos, ¿no? Particularmente la publicidad, ¿no? Como lo mencionaba en algún momento, la dimensión del deporte, pero también podemos verlo, por ejemplo, en el caso de la participación de estos influencers en campañas políticas, ¿no? En procesos democráticos o de elección popular, así como también en procesos de entretenimiento. Entonces, esos tres grandes sectores que están vinculados con el ejercicio de la producción de contenido a partir de una colaboración, un contrato, ¿no? O una retribución en especie monetaria, va dando paso a estos elementos. Y algo que también vamos a ver allí, sobre todo recuperando los planteamientos de Marx, es que particularmente los creadores de contenido, así como los que trabajan en plataformas, pues operan de una forma renovada en términos de trabajo a destajo, pues su contenido está relacionado no con un precio obtenido de manera específica, sino a través de un constante proceso de producir y difundir esos contenidos para poder alcanzar esa monetización en términos de dinero que ellos reciben como una forma económica de participar en esos otros casos, como ya lo decía, en la publicidad o en las campañas políticas o en el propio entretenimiento. Siguiendo en esa dinámica, lo que vamos a encontrar es que muchos de estos influencers no necesariamente están relacionados en totalidad, es decir, no es que se conozcan entre todos, sino que se van articulando o reconociendo en función de sus colaboraciones y afinidades temáticas. Y eso me parece importante porque el carácter de los influencers rurales podemos verlos como un conjunto de influencers que se van a relacionar en función de este carácter territorial. Y en esa dimensión aquí les pongo algunos ejemplos que también están presentes en América Latina, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Perú y en el caso de Colombia, y que va de la mano con estas personas, estos sujetos que van participando y haciéndose de un ejercicio en términos de reconocer, sobre todo, esa capacidad que ellos pueden adquirir en función de replicar estos elementos o estos roles como los influencers, que además, si bien lo podemos mencionar, pues pareciera ser que hay un rol hegemónico, ¿no? En términos de que son sujetos que tienen una gran capacidad de prescripción digital y que sobre todo se articulan de manera mercantil o económica con sectores como la publicidad o la política. Y en el caso de los influencers que se dedican o están caracterizados por esta dimensión territorial rural, no necesariamente se articulan de esa manera. Y eso me parece importante porque la forma en que nosotros pensamos a estos sujetos nos va a permitir plantear esos otros ejercicios en torno a, por ejemplo, por qué es que ellos no han llegado a esa misma lógica, no lo han replicado, o por qué ellos recientemente empiezan a ser visibilizados. Y una de esas primeras condiciones tiene que ser por la brecha digital, ¿no? Sobre todo recordemos que la posibilidad de acceso a Internet y de los dispositivos tecnológicos más masificados, pues iniciaron y se desplegaron primero en las ciudades y después pasaron a las zonas rurales, ¿no? Entonces, estos influencers llegan tarde a estos procesos de prescripción digital, sobre todo por estas dimensiones que ahondan en su territorio.
Y a partir de ello es que lo que queremos hacer en este trabajo, en esta presentación, en esta ponencia, va de la mano en, podemos plantear que estos influencers siguen esta misma lógica de hacer patrocinios o colaboraciones con marcas o monetizar, o hay algo que por su novedad o por su aparición reciente comienzan a tener esos elementos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer o hicimos en el contexto mexicano a partir del análisis de dos casos particulares, ¿no? Aquí les pongo una tablita de que muestra como las métricas y el impacto que tienen estas dos personas, que son influencers, que podemos catalogar como influencers rurales, ¿no? Que es Doña Ángela, que tiene su canal que se llama De mi rancho a tu cocina, y José Sierra, que también es conocido como el Pepín Junior, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el año de creación de estos contenidos y como les decía, vamos a poder observar estas, ¿cómo se llama? Este desfase, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Luisito Comunica inició en la primera década del siglo XXI, pues estas otras personas pues ya iniciaron prácticamente al final de la segunda, ¿no? Y los datos, pues en términos de seguidores o suscriptores, perdón, va de la mano y nos ayuda mucho a plantear su particular importancia en términos de alcance y sobre todo también en cuestión de qué es lo que los diferencia en términos de contenido por sobre sus colegas que no necesariamente retoman esta dimensión territorial. Entonces, en el caso de Mi rancho, tu cocina, pues Doña Ángela es una señora de la tercera edad que vive en un estado aquí en México, en una localidad de más rural, ¿no? Y adquiere mucha importancia porque a un año de la apertura de su canal, fue reconocida por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en México por el repunte que tuvo, sobre todo en cuanto a visibilidad de su contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido que ella plantea, sobre todo en términos de discurso que construye en su canal? Tiene que ver con la preparación de recetas de comida mexicana tradicional, así como su encuadre con la vida cotidiana rural, es decir, espacios marcados por esta rusticidad, escenarios donde se puede mostrar la vida rural mexicana en términos de ejercicios donde se muestra, por ejemplo, la cría de ganado, gallinas, ¿no? A pequeña escala, ¿no? Así como también tener pequeños huertos familiares de donde ella cosecha ciertos productos que utiliza para la dimensión de sus recetas, ¿no? También eso es importante porque aquí lo que vamos a poder ver y que entra con estos otros elementos en términos de habilidades, tiene que ver con cómo se articula esta dimensión en términos de producción del contenido. Pues si bien Doña Ángela es la que hace las recetas, pues ella no se graba, ella no edita y ella no sube los videos, sino que lo hacen sus hijos e hijas que la han ayudado en esa iniciativa y sobre todo que han podido establecer este vínculo particular en términos de cómo hacer visible este tipo de contenido sin que necesariamente dependa de una sola persona. Entonces aquí esto me parece importante porque la dinámica del núcleo familiar adquiere mucha relevancia a la hora de pensar estos elementos, ¿no? Sobre todo en este caso particular. Cuando hablamos de Doña Ángela y todo lo que ella ha podido hacer por las métricas, en YouTube seguramente está monetizando sus contenidos, ¿no? Y que sobre todo cuando vemos, que eso daría incluso para más análisis, por ejemplo, es que cuando vemos su contenido y vemos los comentarios que hace la gente que ve esos videos, sobre todo se muestra una clara evocación a elementos de nostalgia, identidad y reivindicación de lo rural. Gente que dice, yo estoy en Estados Unidos y recuerdo esos guisos que hacía mi madre, o Doña Ángela me recuerda a mi abuelita, o el hecho de decir, es que la comida que se hace en las zonas rurales es más rica que en las ciudades, muestra parte de esos elementos, ¿no? En esos procesos, lo que vamos a ir, les pido disculpas si escuchan ruido, pero son los estudiantes, porque me encuentro aquí en la facultad, tiene que ver también con esta parte de la dimensión en torno a en qué plataforma se encuentra y cómo eso también contribuye a un ejercicio o iniciativa que retribuye económicamente, puede ser de manera sustancial o no, pero que va de la mano con esos procesos. Y algo muy interesante que encontramos aquí es que
tanto esta influencer como el que les voy a presentar a continuación no han tenido hasta el momento una colaboración explícita con las marcas, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque sería un hallazgo que pone mucho en entredicho este rol hegemónico en que todos los influencers van a jugarle o van a articularse con esas otras marcas. El otro caso es este influencer que se denomina el Pepín Junior, José Sierra, y sobre todo él me parece importante destacarlo porque él también muestra las adversidades que enfrentan las juventudes rurales en el contexto mexicano. La migración, la precarización, la falta de oportunidades, y aún a pesar de eso, con esta parte de la tecnología y la posibilidad de emprender como un influencer, pues también evoca esas posibilidades de reapropiarse y reivindicar la dimensión de la cultura rural en estos espacios, ¿no? Sobre todo por los jóvenes y evitar pues la migración y el envejecimiento del campo. Entonces, en términos generales, este joven ya ha migrado, pero regresó sobre todo con su familia y a su territorio, sobre todo para rehacer su vida en esos espacios, apostando por los diferentes emprendimientos que tiene, que van desde la cocina, como en la imagen del inicio de la presentación. Él se dedica o tiene una iniciativa, un proyecto de venta de donas, ¿no? Así como también de diseño con estos mandiles que él elaboró y que vende en internet, así como también el desarrollar esta parte de preparación de bebidas, ¿no? Para este consumo en un espacio determinado, ¿no? Y que va de la mano con esta idea de cómo los jóvenes pueden articular estas dimensiones tecnológicas con estas posibilidades de emprendimiento bajo contextos situados. En términos generales, lo que hace tanto este personaje como Doña Ángela, pues es mezclar sobre todo aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Pasatiempos, emprendimientos, ideas, visiones y valores que operan en ese marco. Y uno de estos elementos también que adquieren importancia es sobre todo que en los últimos meses, sobre todo haciendo una revisión de sus publicaciones, él sí ha podido, ha entrado en esta lógica de articularse con otros influencers mexicanos que abordan estas temáticas y que le ayudan a él a incrementar el alcance de su contenido, pero también el fortalecer, ¿no? Entonces, como se los decía también con él, pues hasta el momento no ha hecho colaboraciones con marcas directamente y lo que ha hecho más bien es apostar por visibilizar sus proyectos que él desarrolla en términos o a través de estas plataformas. Ya para cerrar y no quitar el tiempo en esa parte, pues sí me parece importante rescatar estas dimensiones que me parecen hallazgos clave a la hora de plantear esta idea de cómo pensar a estos influencers en contextos rurales, porque en ambos casos por las métricas que ellos poseen, pueden claramente monetizar a través o directamente con las plataformas, pensemos en YouTube, pero también lo que puede hacer es, tendrían o tienen toda la posibilidad de empezar a hacer colaboraciones con marcas sin que eso pueda sucederse hasta el momento. Entonces ahí existe un elemento clave que puede deberse a que ellos no les interesa esa función o en todo caso es más bien que las marcas no han apostado, no han reconocido a estos influencers como potenciales prescriptores digitales para promocionar sus marcas, productos y servicios. Ahora bien, en oposición a lo que podemos ver, por ejemplo, con los influencers en zonas urbanas, que están prácticamente dedicados al 100% a esta actividad de producción audiovisual, en estos casos no los vemos así, porque en el caso del chico, del Pepín Junior, lo que vamos a encontrar es que es una persona que además de su papel como influencer, está desarrollando sus propios negocios. Y en el caso de Doña Ángela, su actividad lo hace, o más bien no se opone pues a las actividades y a los ingresos económicos que tiene, por ejemplo, su esposo, y que también ha llegado a participar en sus videos en esa función, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante porque mientras que para otros, sobre todo en las nuevas generaciones, se ve al influencer como una opción laboral, ellos sí lo ven, pero no lo están explotando de la misma manera que otros que ya tienen más trayectoria en ese ámbito. Ahora bien, algo que me parece también importante destacar es la idea del núcleo familiar, porque opera como un soporte crucial. En el caso de Doña Ángela,
son quienes le ayudan sobre todo a editar, cargar y visualizar sus contenidos. En el caso del Pepín, aunque no lo puse acá en la imagen, pues es también esa familia la que aparece en sus contenidos, ¿no? Y también quien le apoya a emprender en estas iniciativas que él desarrolla. Aunque pareciera ser algo muy positivo en términos de reconfiguración a la hora de pensar el rol del influencer, lo que a mí me parece importante es que, al menos con el análisis que hemos hecho en estos dos casos, hemos visto que hay una ruptura más clara entre lo privado y lo público. ¿Por qué? Porque mientras que influencers con más trayectoria se enfocan solamente a esta dimensión y no son tan abiertos a la hora de mostrar, por ejemplo, su espacio privado más allá de donde hacen sus videos, en el caso de ellos, parece que no hay esta conciencia sobre todo de las implicaciones que tiene esta exposición o este espectáculo, ¿no? Esta vida cotidiana vuelta a espectáculo, ¿no? Lo que vamos a ver también aquí ya para ir cerrando, pues esta idea de que el mundo rural, sus visiones, ideas, prácticas, valores y territorios se ven expresados en esos contenidos y eso es lo que los distingue de otras comunidades de influencers, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, sobre todo porque eso también alivia o cuestiona las representaciones que se han hecho de manera histórica sobre lo rural, como aquello atrasado, sin recursos, servicios, apartados de la civilización, ¿no? Y que hoy por hoy estos dos casos nos van mostrando estos elementos en torno a una nueva visión sobre lo rural, al menos en el contexto mexicano. Y esto, pues ya para cerrar, pues y más lejos de darnos una respuesta total o certera, lo que más bien nos invita sobre todo es a seguir planteando y pensando estos ejercicios para pensar ¿cuál es la génesis de estos influencers en los diferentes países? Pensemos en Brasil, en Argentina, en México, Colombia, Perú, ¿no? Pero también hacia dónde se están dirigiendo y cuáles son las distinciones que podemos encontrar en comparación a otros que ya tienen una trayectoria amplia y cuyo territorio de manera, vamos a decirlo así, tácita, se muestra en los espacios urbanos y que operan también bajo otras lógicas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy, pues les agradezco mucho la atención. Gracias. Gracias a vos, Raúl. Y ahora los invito a que conversen entre ustedes, ¿no? A que dialoguen, se hagan preguntas y después intervengo yo. Dale, Raúl. Sí, yo tengo una pregunta sobre todo para Claudio, porque igual me disculpo porque llegué un poquito tarde a tu presentación, Claudio, pero vi ahí que tú hablabas de esta diferencia entre influencers virtuales e influencers digitales. Entonces, a mí me gustaría que me ayudaras o me pudieras dar así como una pequeña repaso por esa parte, porque me parece muy interesante esa distinción que tú propones. Bien, sí, ustedes hablaron de influencers digitales, o sea, de personas que existen empíricamente y que tienen canales que comunican a través de sus cuentas en las redes, pero en este siglo, no sé, en el año 2000, algunos plantean que la primera influencer virtual fue en el 2016 con Lynn Miquela, otros plantean que fue en realidad la brasilera Ludo Magalu, que son entidades que son avatares, o sea, no existen, son creaciones eh, generadas por computación y aprovechándose de los avances en el diseño 3D y en la inteligencia artificial. Y entonces tienen cuentas en Instagram especialmente, pero también en otras redes donde en sus feeds hay distintos tipos de publicaciones y entre ellas, en general, son publicaciones donde bueno, son comunicaciones con fines comerciales, no exaltando productos marcas, pero donde hay una construcción de una identidad con, que bueno, asociando un poco, relacionado con lo que ustedes planteaban,
de construcción de identidades muy realistas, ¿no? Porque no solo aparecen, no sé, Judo o Kaira con estos tipos de posteos de, de tipo un spot comercial, de algún modo, de advertisement, para decirlo mejor, de una acción de advertisement, sino también que pueden aparecer en otro tipo de actividades cotidianas, ¿no? Y que eso hace también que eh, colabore en esta confusión que algunas personas dicen por esta representación muy realista, si son humanos o son robots o bueno, que son, digamos, ¿no? Pero bueno, que cada vez hay más y que tiene mucho éxito, especialmente en Medio Oriente, en Oriente, digamos, en el lejano Oriente. Este, yo quería preguntarle, aprovecho a Raúl, porque vos planteaste y no entendí la distinción entre celebrity e influencer. ¿Por dónde pasa? Sí, sobre todo va muy de la mano con esta idea de, por ejemplo, el marketing de influencer, que hace mucho este vínculo, ¿no? En términos de personas con las cuales, pues obviamente, las personas que consumen esos contenidos o retoman sus opiniones para decisiones de compra van de la mano en esos ejercicios. Pero la distinción que siempre trato de hacer con esto en relación a las celebridades, a los celebrities, es que esta teoría del marketing de influencer inició en los 60, ¿no? Incluso un poquito antes. Y sobre todo se acercaba mucho a esta idea de las celebridades que habían nacido en espacios mediáticos, ¿no? En esta parte de conductores, artistas, cantantes, etcétera. Pero lo que vamos a ver, sobre todo con estos influencers, vamos a decir, digitales, ¿no? Retomando mucho esta propuesta que tú planteas, Claudio, va de la mano en que son gente que no necesariamente pasó por esa parte de los medios, es decir, es gente que no estuvo en la televisión, que no estuvo en la radio, que no fue cantante y que lo que los impulsó fue justamente esta posibilidad y estas habilidades tecnológicas para producir contenido, ¿no? Aprovechar estas plataformas y hacerse de una comunidad. Entonces, lo que vamos a ver allí es que, por ejemplo, en la imagen que les ponía con Carol G, bueno, Carol G es súper famosa y puede ser influencer, pero no es porque cree contenido, es porque es una cantante y tiene un impacto mediático relevante en esa función. Pero los otros que les presentaba, pues es gente que no ha pisado un escenario en televisión, en radio, etcétera, y se han hecho de esa fama o de ese reconocimiento a través de estas habilidades tecnológicas. Entonces, como esa precisión para poder plantear esa dimensión de que estos influencers son personas que están apostando y están llegando al espacio y a la opinión pública a través de esas habilidades, ¿no? Incluso, no sé si ustedes lo han visto con otros, esos influencers, pero lo que yo he visto en el caso mexicano es que muchos de esos influencers, como Luisito Comunica, que es uno de los que tienen más trayectoria, pues ya no solamente se dedica a ser influencer, ¿no? Todo lo que monetizó y aprovechó, ya tiene sus restaurantes, tiene otros negocios, porque quizá en algún momento deje de ser influencer en ese sentido, pues porque la comunidad, así como lo subió, pues lo puede bajar en ese ejercicio, ¿no? Entonces, es más o menos en ese ámbito. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Desculpa, vou falar em português, mas acho que vocês conseguem entender bem, né? Eu estou falando bem pausadamente. O que me chamou a atenção também no trabalho do professor Cláudio foi justamente sobre essa questão da criação ali de influencers virtuais e que um ponto interessante é como é uma lógica de consumo, talvez crie uma lógica de consumo completamente diferente, porque criam corpos irreais, né? Os corpos desses avatares são irreais, assim, não existem essas proporções de uma maneira natural, né? E que isso pode talvez criar uma maneira de consumo e de. Porque, de qualquer maneira, quando a gente fala de influências, a gente está sempre falando de consumo, né? Então, não sei, talvez
o aspecto do trabalho também traz essa lógica de consumo mesmo? No terminé de entender. Cuando te referís a consumo, ¿a qué te referís? O impacto social de como Ah, talvez o público pode consumir esses influencers. sí, claro, sí. Yo justamente marcaba esto de cómo eh, los, los géneros a los que apelan, pero también la utilización de las técnicas para generar un efecto de realismo que sorprende, ¿no? Que llama la atención y de figuras que siguen cánones de belleza hegemónicos, llevan a mensajes, a comentarios de los usuarios que no hacen referencia prácticamente al producto, sino que más bien exaltan la belleza, están admirados por, también por las piezas en sí, ¿no? La espectacularidad y el producto queda relegado muchas veces, pero que creo que a las marcas les sirven porque de algún modo lo que hacen es tomar todo ese halo innovador, de fuerza simbólica y de algún modo se lo apoderan las marcas, ¿no? Demostrar, bueno, más allá de lo que diga sobre el producto, que quizás directamente no dicen nada, o bueno, en términos visuales, en términos virtuales, en términos verbales, algo describen, pero digamos que, aunque no digan nada sobre el producto, hay allí eh, se le adhieren significaciones al producto marca positivas a partir de esa comunicación muy ingeniosa, muy creativa. Si se comunica así de manera creativa, ergo el producto que de esta marca también lo es, aunque no me lo digan directamente. Creo que de algún modo opera así como opera la publicidad posmoderna según Cribb. Ótimo. Eu até ia comentar sobre o trabalho do Raul, que a gente fala de influencers, realmente talvez essa diferença tenha das celebridades seja o impacto, né? O impacto que esses influencers trazem para a sociedade, talvez. E a gente vê muito isso quando a gente compara ali Carol G, né, com, por exemplo, outros influencers menores, assim, né, de rurais, por exemplo. A gente vê a maneira como isso impacta, né? Muito obrigado, Luciana. Eu não falo muito bem português, mas eu vou tratar de fazer uma pergunta. Eu gostaria de você pode compartilhar as páginas que você utilizou para fazer os dados. Eu vi Social Blade, uma coisa assim. Você pode compartilhar isso, isso me parece muito bom, porque é prático para os análises das medições que há com influencers. Sim, claro. Para TikTok, eu usei a Social Blade. Posso colocar aqui Social Blade. Eu utilizei outra para Si querés me lo podés mandar después por mail a mí y yo se lo reenvío a Raúl. possam enviar. Dale. Yo tengo una Eh, pregunta, incluso con un poquito de maldad quizás, sobre esa distinción que a mí me parece operativa, no la discuto en sí entre celebrity e influencer, pero por ejemplo, a mí me parece que ya entramos en una camada de influencers donde eso empieza a ser gris. Yo pienso tipo María Becerra, que es hoy una cantante hiperfamosa a nivel América Latina, pero nació en YouTube.
Entonces, en esa, ¿dónde te queda? ¿Te queda como celebrity o te queda como influencer? Esa es una interesante pregunta, dice Santiago, y va mucho en función de hacia dónde dirigen ellos su propia carrera, porque recuerden que los influencers apuestan sobre todo a colaboraciones con marcas. Entonces, su producción en términos generales está en función de los productos y servicios de los que hablan, ¿no? En este caso, el caso que tú mencionas, se está orientando a las industrias culturales. Entonces, que haya nacido en YouTube no necesariamente la deja en ese marco. Y eso es algo muy interesante porque ahora lo que estamos viendo es que hay influencers que nacen en el espacio digital y que se están trasladando a los medios tradicionales. No sé si sucede así en sus contextos, de gente que nació en Internet y que ahora ya hace comerciales en televisión, radio, incluso ya están entrando a empezar a producir eso, pero creo que eso tiene que ver también con la función que ellos asumen como influencers, porque el gran problema de los influencers es que no son permanentes, ¿no? Entonces, tienen que empezar a buscar otros espacios y a poder desplegar su acumulación de capital que han hecho a través de esa acción para poder prescindir de ese ejercicio, ¿no? Y por eso hablaba en esta dimensión del trabajo a destajo. O sea, una característica de los influencers es el trabajo a destajo en Internet porque producen y ganan en función de lo que prometen a las empresas con las que colaboran, ¿no? Entonces, eso es algo que los cantantes no hacen. Ellos pueden prescindir de las marcas y servicios, pero los influencers no, en esa función. Perdón, entonces ahora entendí. Para vos, influencer es una categoría laboral equivalente a comerciante, equivalente a docente, si se quiere. Gente que trabaja de vender productos en redes. ¿Es eso? Es laboral, tecnológica, cultural, porque incluso también es una dimensión de ideológica, ¿no? Son emprendedores, son gente que quieren aprovechar el espacio digital, entonces no lo podemos reducir a lo laboral porque es un conjunto de elementos que operan en ese marco justamente. Genial. ¿Quieren comentarse algo más? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? En YouTube hay 8 personas, si quieren aprovechar para preguntar, es este el momento, ¿no? De ninguno de los dos Bueno, lados. sí, Sí, dale. yo quisiera más que nada pues felicitarte a ti, Santiago, por toda la organización que están haciendo. Es una tarea titánica lo que están haciendo y creo que esos espacios son fundamentales y yo también he pasado por esas cosas, entonces los felicito y sobre todo les agradezco que abran esos espacios porque los trabajos que vamos haciendo aquí muy bien los hemos articulado y creo que eso va de la mano en pensar en esta red que ustedes han iniciado y que podemos darle pues hacia adelante, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Muchas gracias. Y esto es trabajo de equipo. La red somos varios, así poniéndole el cuerpo. Me ven más seguido a mí, pero ahí pregunta Abarca Ballesteros, ¿cómo un influencer garantiza su relevancia? Preguntan en el chat. Cualquiera de los tres puede responder. Eu Bueno, acho, eu posso responder pelo que eu acredito. Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque cada influencer e cada nicho tem uma lógica, né? Segue uma lógica. Então, eu acho que vai depender do nicho que a pessoa está inserida, que aquele influencer está inserido. E pelo menos para mim, eu acredito que. se congeló. La perdimos. Ah, La matamos con la pregunta. pero creo que lo que ella decía es un poco lo que yo también estaba pensando, que depende del influencer también, ¿no? Porque ahí tenemos, uno habla del grupo influencer, pero dentro de esa tribu, digamos, hay distintos tipos de influencers, y entonces, que de algún modo yo marcaba las tipologías, ¿no? Y entonces la relevancia ahí tiene que ver con de qué influencer estamos hablando, me parece a mí. Creo que hacia ese lado apuntaba Luciana.
Bueno, si les parece, damos por cerrada la mesa y si me aguantan 2 minutos más, los despido en el backstage. Ahí volvió Luciana, la habíamos perdido. Voltei. Bueno, les decía, Não si ouvi están de mudança que acuerdo, vocês falaram. si te parece, cerramos la mesa, les decía, ustedes me esperan un minutito, yo cierro la transmisión de YouTube, despido a la gente, a los 9 valientes que nos siguen acompañando, No, y los invito a que nos a que nos sigan viendo mañana a las 9 de la mañana, que tenemos una mesa sobre, me olvidé, te digo ya a esta altura me cuesta recordar. La mesa de mañana es sobre... No carga el teléfono. Bah. Y ahí viene. La mesa de mañana es sobre plataformas y prácticas sociales. La de las 5 de la tarde, plataformas y construcción de historia. Y la mesa 12, que es la de las 7 de la tarde, es de plataformas e inteligencia artificial, donde va a estar Agustina Lassi, que no estuvo en la mesa 3. Así que les agradezco a ustedes por acá delante de todos y ahora los despido y despido al resto. Terminamos la transmisión.